gente viene con redes para pescar en el río y los vigilantes se lo impiden. Vienen en coches para coger las naranjas arrojadas, pero han sido rociadas con queroseno, y se quedan inmóviles y ven las patatas pasar flotando. Escuchan chillar a los cerdos cuando los meten en una zanja y los cubren con cal viva. Miran las montañas de naranjas escurrirse hasta rezumar podredumbre, y en los ojos de la gente se refleja el fracaso, y en los ojos de los hambrientos hay una ira creciente. En las almas de las personas, las uvas de la ira se están llenando y se vuelven pesadas, cogiendo peso, listas para la vendimia. Buenas tardes, este fragmento pertenece a uno de los capítulos finales del libro de John Steinbeck, Las uvas de la ira, publicado en el año 1939 en Estados Unidos. La película que vamos a analizar hoy es la película basada en esta novela, Las uvas de la ira, dirigida por John Ford y protagonizada por Henry Fonda en el año 1940, un año después de la publicación de esta novela, lo que refleja la importancia que tuvo en la cultura estadounidense la novela principal o la más importante de John Steinbeck, y que reflejaba con realismo crudo la miseria y la pobreza durante la Gran Depresión en los Estados Unidos. La película de Las uvas de la ira es una película que presenta muchos temas a debatir. Personalmente considero que el tema principal es la pérdida de la identidad a través de la migración producida por la pobreza. Quisiera preguntarles a mis compañeros y compañeras habituales de este programa cuáles son los temas que más le han llamado la atención en esta película. Muy buenas. Esta película presenta tantos temas que es difícil poder elegir alguno y nos pasaríamos horas intentando debatir sobre todos ellos, diría yo. Muy interesante el que has elegido tú, Israel. A mí me gustaría comentar la actualidad que tiene esta película, porque realmente muestra un sistema capitalista que está iniciando y que se va a explotar, industrial, que continúa actualmente y que yo me he sentido muy identificada. Bueno, John Ford ha hecho la película para que nos sintamos 100% identificados con los personajes y de una manera muy bien hecha y muy respetuosa. Pero hay ciertos temas en concreto y cosas que se decían en la película que yo he podido ver reflejadas en mi mundo laboral y es sobre todo en ese sentido en el que realmente hace mella la película, porque después de 80 años desde que se estrenó y sigue siendo tan actual, y eso es por culpa de este sistema capitalista en el que vivimos y del que somos esclavos. Y yo creo que de alguna manera al final ese sistema capitalista también nos sucumbe un poco en el sentido de la identidad de la que hablaba Israel. Temas como por ejemplo que de repente reducían el dinero que pagaban cada hora, o que te pusieras a trabajar sin firmar ningún contrato. Todo eso pasa actualmente y yo creo que incluso va a empeorar después de la crisis que estamos viviendo actualmente a raíz del coronavirus. También quería reseñar que me parece muy interesante la manera en la que retratan a la familia y cómo la madre intenta defender esa unidad familiar, que al final yo creo que la unidad familiar resume también la película, ¿no? Porque el pueblo también debería tener esa unidad por la que tanto lucha la madre. Y bueno, eso es lo que me parece realmente interesante de la película. Evidentemente, como dicen mis compañeros, la película trata diversos temas, entre ellos el pueblo y el proletariado, ¿no? Esa gente que no tiene bienes, como se denominaban antiguamente en Roma, los proletari, que no tiene tierras y su único bien es la prole, son sus hijos. En esta película podemos ver a esa clase social y cómo sobreviven en la Gran Depresión. Para destacar este concepto, me gustaría hablar de una de las escenas iniciales, el único flashback de la película,
porque es una película lineal, donde todo ocurre de una forma continua, pero al inicio hay un pequeño flashback donde el personaje Muley dice que la Tierra les pertenece, que aunque no figure en ningún papel, ellos han trabajado la Tierra desde que sus abuelos se instalaron allí y la Tierra les pertenece. En cambio llega el terrateniente y se las arrebata, les obliga a tener que irse. Ahí también podemos ver cómo el progreso, esas máquinas, ¿no? Los tractores que derrumban las casas, que representan el progreso, ¿no? Destruyen lo que ellos esperaban que iba a ser su futuro, ¿no? La escena de la que habla Ramón es muy importante en todo el contexto de la película y de la novela. Refleja la lucha o el debate entre un campesino agrícola del medio oeste frente a un nuevo enemigo invisible, un nuevo enemigo que no tiene rostro, que sería el nuevo capitalismo financiero de las grandes urbes, de las grandes ciudades, que a través de préstamos y de los bancos hipotecan esa tierra y al final, por la imposibilidad del pago de la hipoteca o del préstamo concedido por el banco, pues quedan embargadas y deben abandonar la tierra e iniciar un proceso de migración hacia un nuevo mundo, hacia una nueva tierra de prosperidad. Dentro de la historia estadounidense, este tema es un tema fundamental para comprender los valores norteamericanos o de la nación estadounidense en su fundación. Ya lo refleja incluso Steinbeck en la novela, se refleja en la película, la idea de la nación fisiocrática de Jefferson, la idea de ciudadanía asociada a la propiedad de la tierra. Y por lo tanto, cuando esta gente debe abandonar la tierra, debe abandonar su propiedad, su hogar, porque forma parte de un nuevo sistema capitalista, es decir, ahora pertenece al banco, pierden, por lo tanto, su ciudadanía. Dejan de ser estadounidenses y se embarcan en una nueva odisea. Igual que los puritanos y otras religiones protestantes iniciaron en el siglo XVII y XVIII viajes a un nuevo mundo, esta gente se enarbola en un viaje de autosignificación para ellos hacia el nuevo mundo próspero, lleno de fertilidad, que es California. Y lo que eso transmite se puede considerar que es la pérdida de identidad, porque cuando llegan a California no es el mundo idílico que esperaban. Es un mundo que les maltrata, que les expulsa, que les deriva a la indigencia y a la pobreza más absoluta. Por lo tanto, Steinbeck lo que quiere denunciar es cómo un nuevo modelo económico produce la pérdida de la identidad, de la ciudadanía intrínseca de la población por la posesión de la tierra y pasan a ser inmigrantes sin valor alguno. Pierden sus derechos civiles, políticos. Ahora ya no son nada. Para la gente de California, los inmigrantes no sirven, no son útiles, no son personas, son ni siquiera animales en muchos casos, sino bestias, gente a la que odiar. La discriminación, el odio y la violencia también se ve de forma muy cruel en la película. Como bien dice Israel, los personajes se ven enfrentados a la nada, entre ellos el protagonista, Tom, que es un personaje lleno de tristeza, de soledad, también de rabia, que representa a toda esa gente que ahora mismo vive en la desesperanza. Y creo que el plano que más representa ese momento en el que se encuentra es el plano final. Bueno, no es el plano final, va inmediatamente antes del final, en el que se le ve a él frente al horizonte de una forma minúscula, casi él solo contra el mundo.
Y ahí, aunque puede parecer algo pesimista, lo que se ve al fondo es un amanecer, mostrándonos un poco de optimismo. Esa esperanza también está representada por el último campamento en el que han estado, que es el único que aparece en la película que no está gobernado por las autoridades y los empresarios, sino por el gobierno. Es curioso cómo el libre mercado no les ayuda para nada, ofreciéndoles sueldos ínfimos, pero cuando llegan a ese sitio regido por el gobierno, obtienen por primera vez en toda la película un poco de dignidad. El último campamento es muy importante en la película porque reflejan los logros del New Deal. Esa cámara que se acerca al letrero que pone Departamento de Agricultura nos refleja dos cosas. Uno, que es un campamento gobernado por el Estado federal y no por las autoridades locales y estatales, por lo que el sheriff local no puede entrar en el lugar sin una orden judicial, depende directamente del gobierno, es decir, de Washington. Y segundo, está reflejando la labor política, social y económica de la nueva presidencia de Roosevelt y sus esfuerzos por generar una salida bajo un nuevo modelo económico de intervención estatal en asuntos sociales a través de estos campamentos que lo que refleja en la película es la humanización o la vuelta a la recuperación de la dignidad de estas personas hacinadas anteriormente en los Hovervilles, que el título, o los Hovervilles, lo que en España podríamos considerar poblados chabolistas, que derivan de la política del presidente anterior, Herbert Hoover, que fue sobre todo contraria a cualquier intervención estatal en economía y que generó que en las laterales de las grandes carreteras emergieran poblados deshumanizadores de esta población que migraba hacia la búsqueda de un nuevo o un mejor destino. Y también recopilando lo que ha dicho Ramón sobre Tom, el personaje de Tom, la película se centra en una familia, no todos tienen la misma importancia. Hay una serie de personajes que tienen mucha fuerza en el relato. Uno de ellos, Stone, es el protagonista, pero el otro personaje que goza de un gran poder es la propia madre. Aunque en ningún momento sabemos su nombre, ni en la novela ni en la película tiene un nombre propio, se la conoce simplemente como madre o Ma en la versión original, es el personaje que lucha constantemente por mantener la familia. Porque a pesar de saber que el mundo futuro no va a ser mejor, es un personaje bastante desilusionado, conforme avanza la película se desilusiona más con el futuro, decide darlo todo como cabeza de familia, porque incluso llega a convertirse en la cabeza de familia, alejando al padre, que queda en un segundo lugar, y su función es mantener cohesionada a la familia y unida. Esa va a ser su gran lucha, su gran momento. Cambiando un poco de tema y pasando del argumento de la película y de sus personajes a el momento en el que se estrenó, creo que es realmente interesante echar la vista atrás en ese sentido y recordar que es una película de 1940, el cine realmente había nacido en una época muy reciente, estaba muy reciente, y después del crack y de la crisis económica de entonces, el cine se convirtió en una necesidad básica, como la alimentación. La gente quería cine para poder evadirse de esa situación tan nefasta que era la realidad de entonces. Y claro, al final todas las películas trataban temas que no tenían que ver nada con la realidad, que eran simplemente pues eso, para entretenerse, evadirse y vivir otras experiencias. Entonces, claro, de repente sobre esa época empezaron a hacerse películas que reflejaban la realidad. Empezó Chaplin con Tiempos Modernos, realizando esa sátira tan magistral sobre el sistema capitalista industrial en 1936, y John Ford conmocionó con esta película y no dejó indiferente a espectador ni crítica, ya que pues retrata de una manera muy realista y muy triste la realidad de entonces.
Por eso también es una película pionera, además de ser súper importante en la historia del cine, fue pionera en este sentido. Y también quería comentar lo interesante que es su cinematografía, que la realizó Greg Toland, creo recordar que se llamaba. Y es muy interesante ya que está muy bellamente filmada. La imagen recuerda al expresionismo alemán de los años 20, de las pelis de Fritz Lang, de Murnau, por esos contrastes entre la luz y las sombras, esos claroscuros tan sugerentes y que también recuerdan esas diferencias tan marcadas entre el bien y el mal, que también remite a la temática de la película. Y también recuerda a otras grandes obras maestras del cine, como por ejemplo La noche del cazador. Como bien dice Raquel, es una película atípica para el momento, sobre todo por su carga socialista. También me gustaría mencionar lo que vino después. Y además de esos antecedentes, hay películas que han continuado con esa esencia de tratar los temas del pueblo. Y por repercusión y por su grandeza cinematográfica, quiero hablar de Ladrón de bicicletas, de Vittorio De Sica, que entronca también con ese cine del proletariado. Dejando eso a un lado, me gustaría hablar de la perfección de la narrativa en esta obra cinematográfica. Es una película muy bien diseñada, una historia impecable y que viene determinada por lo que se denomina el estilo invisible. Un estilo en el que se basan muchas películas de la época dorada de Hollywood, ¿no? Pero esto no es algo fortuito. John Ford llevaba trabajando en el cine desde 1917, que fue cuando dirigió su primera película, si no me equivoco, aunque ya anteriormente había trabajado ayudando a su hermano. Y justo anteriormente a Las uvas de la ira, había creado una de sus mayores obras, que es La diligencia, con la que resucitó el western y que mucha gente considera la mejor película del género. Entonces, estamos hablando de una película realmente que llega casi a obra maestra, ¿no? Las uvas de la ira es una película con cargas alegóricas y metafóricas abundantes. La familia Joad es la propia familia estadounidense. Su pérdida de ciudadanía o identidad es una pérdida constante en las migraciones que vivió Estados Unidos y que vive hoy en día. Quedémonos con el discurso final esperanzador que transmite la película. Cuando la madre en su discurso final habla de nosotros el pueblo, de nuevo está haciendo referencia a la fundación de la nación estadounidense, hace referencia a la propia Constitución, a la independencia, hace referencia a ese momento en que lucharon, o esa idílica memoria que tienen de la lucha a favor de su libertad. Igualmente, esta familia, a pesar de los problemas causados por la Gran Depresión, mantiene un espíritu de lucha, de constante. La cuestión religiosa es un tema importante y muy relevante en la novela y en la película, que no hemos tratado en este programa por cuestiones de tiempo. La esperanza está reflejada en la hija mayor embarazada, en ese hijo que puede traer la prosperidad a un nuevo Estados Unidos que nace con una nueva idea de comunidad, de grupo cohesionado frente a la adversidad. Las uvas de la ira finaliza sin ira, pero con grandes esperanzas. En el año 1969 esta película fue catalogada como histórica, estética y culturalmente significativa y actualmente es protegida por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. En la descripción os vamos a dejar un enlace para que podáis descargarla y visionarla y disfrutar tanto como lo hemos hecho nosotros. Pues muchas gracias y nos vemos en el próximo programa.